hacer un repaso de programación. Me traje un slide de algunos años, de algún año anterior. Voy a aclarar por las dudas antes de... Puede ser que alguna pregunta no esté excelente o no esté de las mejores maneras. Borré la que eran las preguntas de serialización con XML, dado que acá no lo vimos. ¿Sí? Capaz que alguna se me haya pasado encima y no la haya borrado, así que bueno, nada, una pena, llegado el caso. Eh, ¿Cuál es la idea del slide? O para quien no han tenido la suerte de vivir esta etapa, es que ustedes ingresen a esta página web, pongan un nombrecito, cualquiera, ingresen con este código de link para la aplicación. Y van a ir respondiendo preguntas para hacer un poquito más eh, ameno las... ¿cómo es? Voy a dar play a esto, sácate, y acá ustedes se van a ir logueando y van a ir apareciendo sus nombrecitos. Cuando ya estén todos disponibles, vamos a arrancar con la primera parte. Tengo parte uno y tengo parte 2, que es básicamente muy parecido, pero es como para, como es, aprovechar todo el tiempo que tenemos hoy y no quedarnos en vacío esperando a que ustedes hagan preguntas, más que nada. Em, Esperando las 9. claro, esperando a las 9 para irse a ver el partido. Em, pues déjenme ver una cosa. Igual, profe, perdón, después podemos ver también cosas del TV. Sí, si tienen algunas preguntas específicas, algo del código que no les funciona o cosas así que quieran ver o no sé, yo qué sé, nos vemos. Eh, Vamos a ir viendo. ¿Qué te dice hackeado? ¿Eso está, posta está viendo o está charlando, dirían por ahí? ¿Quién es o sea, el peluca? ¿Estamos hablando el peluca del peluca? El que sabe. ¿Cuál es el que sabe? Decime alguna frase que diría el peluca que sabe. A ver. Eso es del bananero, me parece. Ah, parece el peluca sape. O sea, Solamente tener cuidado de no quemarte ahí en la grabación. claro, Ferrino. Pueden poner el nombre que quieran, ¿eh? No hace falta que... Digo el nombre que quieran porque han entrado como, por ejemplo, con nombres como Quiero la séptima. Sí, como por ejemplo, no sé. Y Entrás a la página de Slido y ahí le pegás el código que tenés al lado, que es el 938-798. Por eso yo te mando a la página. qué feo, Alejandro Buscani. Espero que gane. No sé, lo bueno es que a mí nadie me usurpó el nombre, porque técnicamente el nombre de la cuenta de la UTN está mal escrito, así que Claro, exactamente. Lucas Ferrino. uno esperaría que les tome, no sé, 5 minutos corregir un nombre, pero bueno, acá estamos, un año después. Ahí me han puesto mal el usuario, me acuerdo. El Bob Giovanni era cualquier cosa. Lo pedí y me lo cambiaron. Pero era una guasada. O sea.
Siempre como que igual entra un poco, ¿viste? El slider. Con 18 me da pena empezar. Vamos a seguir esperando a ver si van entrando más, algunos más, ¿no? Eso por las dudas. Ale, te hago una pregunta. ¿El código de ayer lo subiste al GitHub? Creo que sí, pero ya me fijo, ¿eh? Ok. Como que no, ¿no? A ver. No, parecería que no. No, no estaba, no estaba. Ah, ok. Acá está. Profe, ahí pasé mi repo para corregir el que había pasado mal. Espérate. ¿Dónde? Lo pasé ahí en el chat. Está en el chat. ¿Hasta cuándo hay tiempo de entregar el repositorio? Sí, hasta el día que levante los repositorios. Ya ese día lo cierro. Ah, Pero si lo cargaste mal, claro, claro. pensá que ya no. Es decir, hasta hoy si te equivocaste. Por acá porque después empiezan por Discord. Oh, me equivoqué. Oh, me equivoqué. Uy, profe, ¿le podrías dar clic de paso por las dudas al mío que te dije que lo borré pero le puse el mismo nombre? Solamente para cerciorarme de que funciona. Y a ver, espérate. Este me lo pasó Lucas. Manuel. ¿Hay algún lugar llegó? Perfecto. Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. Bueno, ¿alguien más que se vaya a sumar? De todos los que estamos acá. ¿Alguien que no se vaya a sumar? Al menos superamos los 20, algo es algo. Claro. Sí, sí. Como que la resignación. Ciencia no sé cómo viene en comparación a. No la vi. O la miré muy por encima. ¿Qué es eso? ¿Esto con qué? ¿Esto? ¿Esto que estoy mostrando ahora? Vamos a hacer algunas preguntas, un repasito de programación. Muy sencillo. Nada que ver con lo que vamos a tomar la semana que viene. Lo que vamos a tomar la semana que viene es mucho más difícil que esto, pero bueno. Ya no- para que prueben. Si ya acá va mal, bueno, hay que estudiar más. Che, se nos definen las elecciones acá en el Slida, te digo. Lo tenemos a Massa y a Milei. Claro. Javier Milei, Dios mío. Y Massa. El Lul, Mateo. Scorpion Matero.
comparto el link de vuelta por la duda, por si alguno. Breckman no se suma, no, quedó fuera. Breckman. No registré el repo a tiempo. Bueno, ahí parece que van agarrando confianza, algunos van entrando. Faltarían unos 10 más o menos para que estemos todos. Sería un milagro, aunque Nahuel está 2 veces. A ver. Espero, total. Para tirar coca. Bueno, ¿cuál es un poco la modalidad del slide? ¿Alguno no lo conoce? Levante la mano. Bueno, parece que son varios que no lo conocen. La idea un poco así del slide es un quiz de preguntas bastante dinámico dentro de lo posible. Cada pregunta va a tener una opción de 40 segundos aproximadamente para poder responderlo. Van a tener varias opciones para seleccionar. Siempre, siempre es una opción. Si bien en Slido uno puede colocar más de una opción, siempre acá va a ser una. Eh, Porque así lo definí yo, porque yo armé las preguntas estas que están acá. Como les dije, son preguntas ya de otros cuatrimestres. La repasé anoche cuando teníamos una clase después de comer, así medio rapidón. Es como un Kahoot, exactamente. Simplemente que si en lugar de tener cuadraditos, circulitos o triángulos, acá es la pregunta directamente. Y al final de todo, lo que vamos a tener es un resultado con las personas que hayan tenido más aciertos y lo hayan realizado en el menor tiempo posible. Vamos a tener como un ganador. El ganador se lleva la séptima, por así decirlo. ¿El que gana promociona? No, no creo. Todos. Un Eh, Webmaster. Se gana un Guaymallén, exactamente. Bueno, esta es la primera parte. La primera parte consta de alrededor de unas 13, 14 preguntas, no me acuerdo cuántas quedan. A ver. Bueno, 13 con las que quité. Y la segunda parte, que también son preguntas muy similares o cosas así, capaz que haya alguna repetida, tiene un poco más, pero bueno, nada, vamos a hacerlo también ya que estamos, si total no perdemos nada. Eh, en silencio. ¿Pero esto es pregunta y lo vamos poniendo en común o es una tras de otra y Yo les después... leo la pregunta, ustedes, como es, intentan acertarla, por así decirlo. Hacemos el repaso de esa pregunta para tratar de entender cuáles son las respuestas correctas y así sucesivamente seguimos con cada una de las preguntas. Joya. ¿Entienden? Bien. Alguien que esté aquí en esta sala, que no se haya sumado, que se quiera sumar aún, lo espero. Si no, arrancamos porque ya estamos más que en condiciones. Total, quien no se haya sumado hasta ahora, no se va a sumar. Que ya tenemos la séptima, que ganamos. El Guaymallén. Bien. eh, Vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Segundo. Seguramente les va a aparecer a ustedes en su pantalla. No es necesario que estén mirando esta acá. O sea, ustedes van a tener su pantalla ahí. Yo se las voy a leer de todas maneras. ¿Sí? Voy a leer por lo menos la pregunta. Después ustedes lean las posibles respuestas que tienen ahí. Más que nada porque tal vez sean varias y para no molestar. Tienen más o menos 40 segundos. Creo que queda demasiado holgado los 40 segundos por pregunta, pero bueno. Vamos allá. Bien, la primera pregunta es sobre los métodos de extensión. En este caso, tienen que seleccionar la respuesta que consideren que sea correcta. No se olviden, por las dudas, creo que abajo deberían tener un botoncito que dice enviar o votar o algo por el estilo.
No se olviden de clicar eso porque si no, no les va a registrar la respuesta. Bien, pasados los 40 segundos, tenemos algo así como 12% dice que deben declararse dentro de la clase extender. Bien. No pueden declararse en clases estáticas. Bien. Se declaran como estáticos, pero se invocan desde una instancia a la clase de extender, como si fuesen método de instancia. Todas las respuestas. La respuesta correcta es para quienes seleccionaron, es la tercera, ¿sí? La clase extender no existe. Bien. Eh, no pueden declararse en clases estáticas, es incorrecta, dado que los métodos estáticos se declaran, los métodos de instancia se declaran como métodos estáticos dentro de clases estáticas, ¿sí? Recuerden que estos anteponían, ¿sí?, su primer argumento, el operador this, luego seguido del tipo, para indicar el tipo que iban a estar extendiendo en ese caso. ¿Bien? Eh, ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? La Y clase extender. recuerden también que, por lógica, o sea, no vamos a poder crear ese método dentro de la clase que estamos extendiendo. No podemos entrar al código de esa clase, no puedo entrar a la clase string y empezar a meterle métodos. Para redondear un poco más la primera pregunta también. Sí, sí, también. Vuelta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga dudas con método de extensión? Es decir, más que nada la pregunta va para el 27% que se quedó con esa duda. Y no seguimos. Bueno, vamos con la que sigue, con la segunda. La segunda pregunta es de excepciones. Para este caso, también van a tener que seleccionar la respuesta correcta. Bien. La respuesta correcta para este caso es: se lanzan y se capturan solo en tiempo de ejecución. Si existen múltiples bloques catch que coinciden con el tipo de la excepción, se ejecutarán todos. Bueno, esa respuesta es incorrecta. Recuerden que nosotros podíamos colocar múltiples bloques catch, ¿sí? Pero la idea de colocar los múltiples bloques catch era para capturar excepciones específicas de un tipo específico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tenemos un null reference exception, un system of, no sé, o index of range exception, no sé, divide by zero exception, file not found exception, lo que fuere, ¿sí? Dado que tal vez podemos llegar a tener un método que podría llegar a producir más de una excepción y por alguna necesidad de nuestra aplicación podríamos querer capturar, ¿sí?, cualquiera de esas posibles excepciones que éste pueda llegar a producir, e inclusive si desconociéramos el tipo de excepción que ésta podría llegar a producir, podríamos colocar un bloque genérico específico para poder capturar cualquier excepción. Esta debía ser directamente un bloque catch con la clase exception, que era la clase base de todas las excepciones, ¿sí? Por lo tanto, esta respuesta es incorrecta. Es decir, ¿existen múltiples catch? Sí, pueden existir, pero lo que no va a suceder es que no se van a ejecutar todos, se va a ejecutar solamente uno, el más específico, ¿sí? En el caso de que no se ejecute el más específico, bueno, ingresará al bloque exception si es que existiera, y si no existiera ninguno, bueno, la aplicación directamente rompería, dejaría de funcionar. La Respecto a... forma más Sí, dale. sencilla de ver el tema de qué bloques se ejecutan cuando tenemos múltiples bloques catch, pensemos que podríamos tener, no sé, divide by zero exception y un bloque genérico. Y si se producía una excepción del tipo divide by zero,
al bloque exception después no entro. Solamente se ejecuta el divide by 0. Eso de ahí más o menos les vende que la tercera respuesta sería incorrecta. Después, respecto a la última opción, donde dice algunas excepciones no tienen la propiedad inner exception, bueno, esa respuesta es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propiedad inner exception, ¿sí? Es una propiedad de la clase base exception que nos permitía allí dentro almacenar justamente una excepción. Si nosotros generamos nuestra excepción, por así decirlo, alguna personalizada, que hereda de exception, por consecuente va a heredar esta propiedad. Lo que podría llegar a suceder es que tal vez yo no genere el constructor o no genere la forma de poder instanciar esta propiedad y esa propiedad lo que va a tener dentro va a ser un valor nulo, ¿sí? Pero eso no quiere decir de que no tiene la propiedad. Sí, la tiene la propiedad porque es de la clase base exception. Entonces no es correcta. No es correcta, claro. Ah, ok, dijiste correcta. Sí, bueno, si dije que es correcta, me equivoqué, perdón. Pero creo que todo lo que conté para decir que no era correcta. ¿Alguna pregunta? La idea también es que interactúen si quieren, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre eventos es correcta? Esta está más fresca. Este debería ser un 100% porque lo vimos ayer, ¿no? Pero bueno, nada. La respuesta correcta es la que, por suerte, tenemos el 79%, pero vamos a hacer un repaso de todas. ¿Solo se puede utilizar conjunto con hilo? Bueno, ayer vimos que no, ¿sí? No necesariamente. Si bien nosotros lo aplicábamos acá durante este cuatrimestre, dentro de hilos para hacer la comunicación entre las clases, no necesariamente un evento tiene que producirse dentro de un hilo secundario. ¿Por qué no es correcta la segunda? Bueno, fíjense que dice la asociación entre un manejador y un evento se hace a través de un tipo de delegado que puede tener distinta firma que el manejador. Eh, bueno, es incorrecta dado porque nosotros tenemos que adicionarles un manejador propiamente a ese evento, es decir, un método que sepa reaccionar o sepa hacer algo ante el momento que se produce dicho evento. Para poder asociar ese método, bueno, la única condición que debemos de cumplir es que cumpla con lo determinado a través del delegado. Recuerden que el evento era un tipo de delegado en sí. Entonces, dicho ya la condición de esta pregunta, es por eso que la que sigue, en este caso la del 79%, es correcta. Sí, después dice, la última, un manejador solo puede tener un evento asociado. Bueno, no es correcta esa opción, dado que cuando se produce un evento, también lo vimos ayer, podríamos llegar a tener más de un manejador asociado para poder realizar distintas acciones si es que la aplicación lo requiere. La cuarta, con el más igual, exactamente. Uh, Para las tablas personas y mascotas, se quieren obtener todos los datos de personas y solo las coincidencias con mascota. Indique la sentencia correcta.
Estamos pensando en mudar el examen de programación a un slide, porque acá es como que no puedes googlear, ¿entendés? Es como que no puedes preguntar a ChatGPT, nada, tenés que responder slide. Y bueno, vamos a ver de ahí, sacamos los puntajes, y de acuerdo a los puntajes que tenemos, bueno, aprueban o no aprueban. Yo creo que Estuvo está bueno. peleada esta. Parejo el asunto. Bien, sí, Liner Join. Bueno, dice, para las tablas personas y mascotas, se quiere obtener todos los datos de personas, es decir, de lo que está a la izquierda, y solo los que coincidan, ¿sí?, con mascota. Indica la sentencia correcta. Bueno, la respuesta correcta para eso es hacer un left join, ¿sí? Es decir, hacer un cerca asterisco de personas, ¿sí? Es decir, y obtener solo las coincidencias con la mascota, básicamente. Recuerden que el right join nos traía, para ese caso, nos va a traer todos los datos de la mascota y solo los datos que coinciden con la persona. El left join nos va a traer todos los datos de las personas, es decir, la tabla que está a la izquierda por sobre la derecha, y solo las coincidencias con mascotas. El cele asterisco from no tenía ningún tipo de relación entre las dos tablas. Y el cele asterisco from nos va a traer solo las coincidencias entre las dos tablas, ¿sí? Donde realmente haya datos. Había un grafiquito muy hermoso en internet, no lo voy a abrir en este momento, pero pueden buscarlo. Respecto al Linux Join. Inclusive en la PPT lo tiene. Bien. Siguiente pregunta. La parametrización de consultas SQL. Tienen que elegir también la respuesta correcta. Me muteé un segundo. Respuesta correcta, 40%. Bien, ¿qué es la parametrización de las consultas SQL? Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos base de datos, o conexión a las bases de datos, vimos que teníamos el objeto comando, el objeto comando dentro, ¿sí?, tenía una propiedad que se llamaba parameters, y luego de esa propiedad tenía a su vez un método que se llamaba addWithValue, y nosotros le pasábamos ahí directamente el nombrecito que iba a tener ese parámetro y el valor que debía de tener. Bueno, de esa manera lo que nosotros estamos haciendo era bindear, por así decirlo, ¿sí?, un parámetro que luego iba a estar utilizando internamente el comando al momento de ejecutar una sentencia SQL. Bueno, la respuesta correcta para este caso, sí, es que, bueno, la parametrización no tiene nada que ver del SQL Connection, ¿sí?, en Adonet, porque se hace a través del SQL Command, la clase, así que ahí descartamos esa opción. Luego dice, se trata de concatenar el operador más, string format, template string, variables, consulta, sentencia, yo qué sé, zaraza, zaraza, zaraza. Bueno, esa opción no es porque es justamente todo lo contrario. El objetivo, sí, de lo que es la parametrización de las consultas SQL es para protegernos de la vulnerabilidad que ya hemos visto en aquel momento, que hicimos creo que un borrado de tabla o un borrado de un parámetro, ¿no? Una cosa así hicimos en ese momento. La vulnerabilidad que les decía de la SQL Injection. Y por último, dice acá algo así como se debe a una limitación del lenguaje, no tiene nada que ver, ninguna respuesta no tiene nada que ver, y todas las respuestas no es correcta, dado por los que ya mencioné en las anteriores, ¿no? Vamos con la que sigue. Generics. Tiene la respuesta que consideren correcta.
Bien. ¿Qué opciones tenemos? Dice, solo se pueden aplicar restricciones o constraints a los tipos genéricos de una clase, no pudiéndose hacer a otros casos como interfaces o métodos. Solo se puede declarar métodos genéricos dentro de clases que también sean genéricas. Solo se pueden utilizar como parámetros de métodos, como valor de retorno y atributos de clase. Todas las anteriores, ninguna respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ya les apareció ahí? ¿O tengo que hacer clic acá todavía? La del 63, Por la mayoría, ¿no? Te guías, no porque... porque es la Bien. que respondí. La respuesta correcta sí es, solo se pueden utilizar como parámetros de métodos, ¿sí? Como valor de retorno y atributo de clase. Solo se pueden aplicar restricciones o constraints a los tipos genéricos de una clase, no pudiéndose hacer a otros casos como interfaces o métodos. Bueno, esto es incorrecto, dado que también podemos aplicar constraints, ¿sí? A los métodos y a las interfaces. Lo hemos visto en algún lugar que hemos generado una interfaz genérica, llegado el caso, ¿sí? Y obviamente al ser una interfaz genérica, ese generic particularmente puede llegar a tener una restricción. También generamos un método en algún momento que ese método también se le podría llegar a adicionar una restricción, sin ningún tipo de problema. Solo puede crear métodos genéricos dentro de clases que también sean genéricas. No, es incorrecta porque también lo vimos, lo recuerdo, ese sí. eh, Como es, generamos un método en una clase común y silvestre, como la que generalmente utilizamos, y el método era directamente genérico y ahí directamente le aplicábamos ya la restricción que deseáramos. Bueno, obviamente todas las anteriores no y ninguna respuesta no, porque la respuesta correcta es esta. Vamos con la que sigue. Cuando creamos un hilo secundario. Bueno, lo mismo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Debemos esperar que termine para que no se aborte al cerrar el hilo principal. Bueno, la realidad es, no necesariamente tenemos que esperar que termine, ¿sí? Ya lo hemos observado. Lo ideal sería que nosotros como programadores garanticemos que el método que se está ejecutando, ¿sí? O la función que se está ejecutando dentro de un hilo secundario, eh, finalice en algún momento, ¿sí? Para que no quede corriendo al cerrar el hilo principal. Eso particularmente ya lo hemos visto, no lo hemos visto, se lo he mencionado, perdón, eh, que nos va a afectar en los formularios más que nada, ¿sí? En los proyectos de tipo consolas, cuando se finaliza el hilo principal de la consola, se muere ahí directamente, no hay chance. Debemos abrirlo en un bloque try catch para que no afecte al hilo principal. Eh, no es necesariamente, ¿sí? Porque podríamos, como es, tener controles dentro del hilo secundario y hacer acciones en el hilo secundario. O sea, no, es decir, no es una condición sine qua non como para decir, che, siempre sí o sí tenemos que tener este hilo en un bloque try catch. Bien. Siempre debe tener un evento para que ambos hilos se comuniquen. No, o sea, tal vez puede llegar a ser una tarea que se ejecuta en un hilo secundario y no necesariamente va a tener que comunicarle algo a otra clase o a otro objeto a través de un evento. Lo podría llegar a hacer inclusive a través de un delegado, podría retornar algo de ese método cuando finalice ese hilo, lo que fuere, ¿sí? Hay algunas respuestas acá que si las leo podrían llegar a ser un poco capciosas, como la del bloque try catch o cosas así, que bueno, podría llegar a pasar en algún lugar, pero la respuesta correcta era la que estaba acá. Vamos con la que sigue. ¿Qué son los test unitarios?
son aquellos que prueban que todos los elementos unitarios que componen el software funcionan todos juntos, etc. No. ¿Son una prueba basada en ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software? No. Bueno, los test unitarios, recuerden, sí que sirven para escribir casos de prueba para cada función que tiene importancia dentro de nuestra aplicación, ¿sí? De forma, sí, que cada caso sea independiente del resto. Los test funcionales, que son los test end-to-end, son una prueba basada en la ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades desarrolladas para esta aplicación. Y los test integrales, ¿sí? Son aquellos que prueban que todos los test unitarios, o sea, que todos los elementos unitarios, que ya probamos con los test unitarios, perdón, funcionan juntos correctamente, probándolos ya directamente en grupo. Bien. Entonces la respuesta correcta es la última. Son pruebas para cada función no trivial. Cuando hablamos de no trivial, queremos decir que tienen importancia en nuestra aplicación. O un método del módulo, yo qué sé, de forma que cada caso sea independiente del resto. Sigue. La fase ACT del patrón AAA es ¿dónde? Esta no, ¿sabes que me parece que estaba mal? Ahora lo vamos a ver, no me acuerdo. A ver cómo estaba, porque no me acuerdo. Dice, la fase ACT es donde... Ah, no, está bien. Se invoca, se ejecuta el código aprobar. Donde dice se inicializan los objetos y se establece el valor de los datos, se basa en el método de pruebas, es decir, en este caso se prepara el caso de prueba, ¿este qué es? Arrange. Se comprueba si el código en las pruebas se comporta de forma prevista. Exactamente. Y se invoca los métodos, bueno, de la clase cert también forman parte de este, ¿no? Creí que estaba mal, que estaba seleccionada este, porque me parece que en algún lugar lo había visto. Vamos con la que sigue. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre eventos son correctas? Está regalada. Bueno, bueno, estaba tan regalada, por así decirlo. Para este caso, sí, todas son correctas. Para los de eventos, sí, la definición del evento depende de un delegado. Los eventos permiten, sí, que una clase u objeto envíe notificaciones a otras clases cuando sucede algo particular. Para asociar un manejador a un evento se usa el operador más igual. Por tanto, todas son correctas. Todas a excepción de ninguna respuesta, claramente. Claro, por la duda, porque a veces no. Para que sigue, quedan 3. Al generar un método de extensión,
Bueno, esta estaba fácil también. Agrego funcionalidad a una clase preexistente. Básicamente es eso, anulo los métodos de la clase extendida, no. Creo una nueva clase, no. O sea, agrego funcionalidad, no hay otra respuesta más que eso. Hago referencia a la clase extendida mediante la palabra reservada base, no, la palabra reservada this. No es opción. Calculo que debe ser por el porcentaje una sola persona. Así que vamos con la que sigue. Indique las afirmaciones correctas sobre tipos genéricos. Estas últimas preguntas son para quienes tal vez vienen medio atrás y puedan recuperar. La correcta son todas correctas, sí, se pueden utilizar en clases, métodos, atributos y propiedades, los genéricos. Al generar la clase voy a reemplazar por un comodín lo que podría llegar a ser un tipo de dato específico. Lo voy a reemplazar por ese comodín que habíamos visto, era la T, la U, la B, la W, etc. Obviamente, bueno, podemos aplicar las restricciones y más. ¿Sí? Por lo tanto, todas son correctas. Vamos con la última de esta primera parte. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre interfaces son correctas. Creo que el tiempo de esta quedó un poquito corto, ¿vale? ¿O me debe cambiarlo? Sí, creo que fueron 20 segundos nomás. De Dean Marín de Dopingüe, a ver. Bueno, le pegaron, el 60% le pegó, con todas las anteriores. ¿Qué dice? Todos los elementos que componen son públicos. ¿Sí? La clase que las implementen deberá de darle una implementación a cada una de las operaciones especificadas por la interfaz. Simula un contrato que establece una clase en la cual la misma asegura que implementará un conjunto de operaciones. Luego dice, al realizar la herencia de una clase abstracta que implementa una interfaz, im- implementar los métodos directamente en la clase que la hereda sin deber podrá implementarlos en la clase base. Está medio trabalengua este que está acá, pero básicamente lo que quería decir acá, si no quedó mal escrito ahí, me acabo de dar cuenta, es que cuando nosotros implementamos una interfaz, ¿sí? En relación de herencia en una clase abstracta, en la clase base, ¿sí? Yo debo de darle alguna implementación a esa interfaz. Ya sea que puedo, si es una clase abstracta, puedo definir esos métodos como abstractos y luego la clase que herede de esta clase base le podrá dar el cuerpo que fuese requerido, necesario, que desee, ¿bien? Pero algo tengo que, el método tiene que declararse en esa clase, es decir, no puedo obviar esa parte. Ahora bien, si lo quiero declarar como virtual, también lo puedo llegar a hacer, eso no hay ninguna limitante, ninguna complicación. Pero bueno, acá lo que decía era, al realizar, vamos a tratar de leerlo más despacio, para ver si está bien, dice, al realizar la herencia de una clase abstracta, que implementa una interfaz, bueno, acá, implementar los métodos directamente de la clase que la hereda, quedó acá medio trunco, sin deber poder implementar la clase base, no se entiende qué quiere decir, pero apuntaba un poco para ahí. El cuarto oscuro está iluminado. Eh, vamos con los No, resultados, para terminar ahí. perdón, profe, antes de que Ah, muestres los resultados, yo no entendí muy bien esto último, ¿eh? ok, ahí lo vemos con un ejemplo. De código que va a ser mejor que esto. Ok. Pero mostrar los resultados. Escorpión Matero, 13 de 13. Bien, ¿quién es el Escorpión Matero? Levante la mano, por favor, el Escorpión Matero. Hágase presente, ya veo que es Lucas. Tenía más. Javier Milei. Bueno, vamos a ver el ejemplo que preguntaba recién Nico. Por ejemplo, con código me parece que es la mejor opción. Vamos a crear un proyecto. Hola.
ejemplo. No quiero decir nada, pero. No, no voy a decir nada. Algo político y no me corresponde. Bien. ¿Cuál era el asunto? Lo voy a hacer acá en el prompt, si no voy a crear un proyecto de entidades y todo, nada, y todas esas cosas. Lo vemos acá, total. Vamos a crear una clase. Pongamos que tenemos acá eh, una clase abstracta, que era el ejemplo que era lo que planteaba ahí el ejemplo. En mi clase, vamos a ponerle para no ponerle persona. Antes de esto, tenemos una interfaz que se llame se llama mi interfaz. Esta interfaz, face, como quieran llamarlo, tiene acá, supongamos, este método que devuelve un nombre y a su vez tiene una propiedad, perdón, necesita que tenga un nombre y tiene un método que devuelve un entero que se llama cálculo. Que recibe un entero. Nada más, ¿no? Acá tengo mi clase. Vamos hasta acá. Interfaz. Y aquí debajo voy a tener clase, mi otra clase. Que mi otra clase, en principio, va a heredar de mi clase. Puedo quedar con la nota del quiz. Bueno, no sé, ¿cuál fue tu nota? ¿Vos eras el escorpión matero? Ah, Herfli. Es un problema, porque el que va a tener la buena nota ahí es Milei. Si después quiere pasar a reclamar su título de programador, puede. Fíjense que una vez que nosotros implementamos la interfaz acá, en mi clase, aunque sea abstracta, yo acá tengo que hacer algo, es decir, puedo venir y darle una implementación a esta interfaz. ¿Qué puede llegar a suceder? Bueno, que tal vez yo no quiero, como dije recién, darle una implementación en esta clase. Puedo ahí definir esto como abstracto, así de esta manera, por ejemplo. Y ahora quien tiene la responsabilidad de darle esa implementación a esa propiedad es la clase que realmente hereda. Lo mismo podría hacer con calcula, que me equivoqué y era calcular. Si no quisiera darle una implementación a esto, lo puedo definir acá como abstracto, ¿sí? Pero yo sé que las clases que hereden de mi clase, en este caso, van a tener que darle una implementación a esta interfaz de alguna manera. Tal vez si mi aplicación o mi sistema lo requiriera o mi clase lo requiriera, podría tener la implementación directamente acá, ¿no? ¿Sí? Y esto podría inclusive llegar a ser virtual. Y acá mi otra clase podría llegar a sobreescribirlo, si quisiera. Es decir, que eso no está definido en la interfaz, ¿sí? Eso lo definís vos luego acá al momento de implementarlo. Pero respecto a lo que era la pregunta, que venía para acá, no sé si me dejaba para atrás, una cosa así, era, a realizar la herencia de una clase abstracta que implementa una interfaz, deberé, por así decirlo, implementar los métodos directamente en la clase que la hereda, sin tener que implementarlo en la clase base. Una cosa así sería la respuesta o la posibilidad de esto. Ah, por eso, o sea, sí estás obligado a implementarlo siempre y Esto cuando. estaba mal. Sí, a no ser que le pongas, que los declares como abstract, pero si no, sí te obliga la interfaz. Sí, te obliga, pero acá dice a realizar herencia, que implementa una interfaz, los métodos.
Lo que pasa es muy difícil Ah, en la discutirlo clase esto que porque está, hereda, claro, dice. habla de la clase que hereda, ¿sí? Sí. Es decir, che, esto, ¿qué quiere decir? ¿Esta está obligada a implementarlo? No, no está obligada a implementarlo porque quien está obligado a implementarlo es quien implementa la interfaz. ¿Sí? Solo va a estar obligada a implementarlo en el caso de que en mi clase base estén declarados como abstractos. Ah, ahí está, ahora sí. Pero, a ver, me refiero a que es muy difícil discutirlo porque estaba tan mal redactado que no sabría decirte qué quise poner en ese momento o qué copié y pegué cuando robé esa respuesta. Así que bueno, pero el ejemplo era básicamente este que acabo de mostrar acá. Profe, ¿puedo hacer una pregunta aprovechando que estamos hablando de interfaces? Que fue Sí, algo que me surgió ahora en el integrador. Puede ser que yo pueda hacer una interfaz, por ejemplo, para que después haya clases que implementen una propiedad estática, pero no así un método estático. no entiendo que implementen propiedad estática. No entendí la relación de interfaz con estático. Porque yo, por ejemplo, lo que hice fue, viste que nosotros habíamos creado todas las que tenían que ver los métodos DAO para guardar en Sí. una base de datos y qué sé yo. Viste que los habíamos hecho estáticos, esos métodos. Entonces, yo quise hacer una interfaz de guardar, o sea, Con para que estáticos no, claro, y no pude hacerlo, tuve que hacerlos de instancia para claro. poder, pero con una propiedad estática sí pude. Porque eso es una actualización de, creo que no me acuerdo si ya 9 o una cosa así que puedes hacerlo. Inclusive la propiedad estática vos podés venir acá y decir, bueno, che, esto es static, string name, por así decirlo. Podría llegar a tener acá un static algo, por ejemplo un atributo, static string algo, suponte, y acá podrías llegar a tener un static y mi interfaz, que sería el constructor estático de esto. Y acá puedes decir y mi interfaz punto algo es igual a hola mundo, ponte una cosa así. Y acá podés llegar a decir que esto retorne el y mi interfaz punto algo, ¿dónde está? Acá, una cosa así, ¿no? Y después directamente quien implementa esta interfaz en algún lugar, eh, podés inclusive cambiar esta implementación o una cosa así. La verdad es Ah, mira, que eso está bueno porque yo lo hice, por ejemplo, para la propiedad de del link de la conexión, ¿viste? Pero lo repetía y ahora lo puedo hacer directamente como una propiedad estática de la interfaz, digamos. no es, o sea, es decir, te lo permite hacer, Mm, tenés que ir a ver la documentación bien cuáles son todas estas ventajas y desventajas posiblemente qué es lo que te permite. mm, La idea generalmente nosotros cuando vemos interfaces es como, bueno, para modelar un objeto por así decirlo, que después pueda llegar a ser polimórfico, ¿sí? Con otros posibles clases, objetos que no tienen ningún tipo de relación de herencia entre sí. Y es como que es el objetivo final de la interfaz, por así decirlo. O sea, sí, ¿por qué polimórfico? Bueno, porque todos los objetos, ¿sí? Que implementan esta interfaz, bueno, tienen la capacidad de reaccionar a un mensaje de una manera distinta. Es decir, todos los que implementen y mi interfaz van a tener el método calcular, van a tener la propiedad name y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, yo ya sé que puedo hacer colecciones de eso, puedo enviar por parámetros un objeto que implemente esa interfaz, o sea, definiendo directamente, che, acá espero un atributo de tipo de esta interfaz. ¿Por qué? Porque necesito utilizar, por ejemplo, este método para calcular o hacer algo, o para setear una conexión o lo que fuese, ¿sí? Entonces ese es como que es el gran poder de la interfaz. Lo que se dice siempre que es, bueno, establece el contrato, es decir, el poder es ese, es decir, che, yo ya sé que a ese método, a ese constructor o a lo que fuese, le defino una interfaz y yo ya garantizo que lo que llegue ahí voy a tener que sí o sí ese método, ¿sí? Para poder ejecutarlo. Después, qué es lo que haga el programador ya es otra cosa, ¿sí? Porque capaz que te implementa la interfaz y hace que ese método lance una excepción, no lo implementó y rompe el programa. Entonces,
va un poco por ahí. Sí, puedes hacer cosas estáticas, no es algo que vemos nosotros específicamente acá. Si te sale y lo puedes implementar y te queda bien, lo vemos, no hay problema. Joya, gracias. Ya seguimos, un segundo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien que quiera ver algo, algo específico? Si no, estamos por cerrado esa parte. Pasamos al siguiente, que tiene más preguntas, pero creo que esa es más sencilla, me parece. En este van a venir más ingeniosos, me imagino, porque ya vieron que no pasaba nada. Sigo por no. La patria está en peligro. Qué marra. Marra está desaparecido. Mejor que se quede guardado. De Moine. O sea, de Moine. Sí, sí, lo mandaron a recuperar a sus familiares europeos. Ya les aviso que hay pregunta repetida, me parece. Pero bueno, porque acabo de ver que es el patrón triple A, una cosa así por acá, así que bueno, la posibilidad de reivindicarse. Estaban vendidos, ¿no? No llegan. Bueno, para no esperar mucho más, si alguno se va a sumar, si no arranco en 5. En 7 arrancamos. Hoy juegan en la Bombonera, ¿no? Sí. Bueno, no se sumaron mucho más, entonces vamos a arrancar con las primeras. Vamos a tratar de hacerlo rápido, esto creo que son más fáciles, así que creo que son más fáciles. Creo que también tiene bastante tiempo. Vamos a ir pasando rápido. Primera pregunta, excepciones.
Bien, a ver qué elegimos. Bien, 83%. El bloque catch solo se ejecuta si se produce una excepción dentro del bloque try. Bueno, esta no es correcta, sí, porque el bloque catch no se ejecuta, ¿sí? Si hay una instrucción fuera del bloque try, todas son correctas, obviamente no, porque ya tenemos esta que es incorrecta. Y el bloque finally solo se ejecuta cuando se produce una excepción. Bueno, es incorrecta porque el bloque finally se ejecuta siempre. Vamos con la que sigue. Bueno, según el patrón AAA, para la construcción del unit test, la sección del arrange tal vez sea en este, en el que estaba mal, y sea la sorpresa. A ver, a ver, a ver. No, inicializa los objetos y establece los valores de los datos que vamos a utilizar. Bueno, ya vimos que el act es el que, como es el que realiza la llamada al método a probar con los parámetros preparados para tal fin, y el assert es quien comprueba que el método ejecutado se comporte tal como teníamos previsto que lo hiciera. Una clase implementa dos interfaces que coinciden en la firma de un método, pero la implementación es diferente para cada interfaz. Esa es la respuesta. A mí no se me habilitó, Ale. ¿No? ¿Uno más? Capaz fuiste expulsado. Ale, te estás hackeando para atrás para robarte el Guaymallén. Claro. Para que no ganes de vuelta. Para que tarde un segundo. ¿Te No, habilitó o sí, no se le di habilitó? refresh. Sí, 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 le di refresh. Pero retarda. Ya está, es como que te tiraron al bombo. Bien. Si una clase implementan dos interfaces que coincidan en la firma de un método, pero la implementación es diferente para cada interfaz, lo que se deberá de hacer, si es al menos una de las interfaces, deberá de tener una implementación de forma explícita. Idealmente, si tenemos dos interfaces y tenemos los dos métodos que coinciden, yo creo o considero, sí, que ambos métodos deberán estar implementados de forma explícita para hacer de forma declarativa a qué interfaz corresponde cada método, ¿no? Pero lo que nos pide el lenguaje es que al menos uno, ¿sí?, esté implementado de forma explícita. De forma implícita no, porque para ese caso, con solo ya tener el método implementado, ¿sí?, se va a resolver para ambas interfaces, ¿sí? Una clase no puede implementar interfaces que tengan métodos con la misma firma. Bueno, es falso, sí se puede hacer. Eh, una clase no puede implementar más de una interfaz. Bueno, es falso, sí se puede hacer. Lo podemos ir separando por comas. Que de hecho lo vimos en listas que tenían como Sí, 200. 4, 5, 6 interfaces implementadas. Vamos con el que sigue. ¿Cuál de las siguientes declaraciones restringe el parámetro T a que sea de tipo referencia? Peleado que estuvo este. A ver.
Si decimos que es de tipo object, así vamos a indicar que tiene que ser básicamente un objeto. El igual es incorrecto, si no va a través de, no se puede asignar. El T2.new indicaba que tenía que tener un constructor público sin parámetros, la restricción. Bueno, la correcta es sí, 2.class. Y después teníamos el 2.struct, que era para, Tipos de ¿cómo valor. es? Tipos por valor. No, no, es que me trae el cerebro con el chat leyendo y mientras quiero hacer las dos cosas a la vez, tengo el procesador de un núcleo nomás, entonces como que se calienta. Cuando ya no Eh, tenés hilos para pedir. claro, ya no tengo hilos para pedir, ya no. Me dice, ¿a dónde querés ir? Y más a esta hora, ¿no? O sea, después de haber estado renegando toda la mañana código, ¿sabés qué, no? Sí. La primary key, clave primaria, base de datos. Creo que base de datos porque tal vez algunos piensa en, no sé, diccionarios o cosas así. Y no. ¿Es autoincremental por defecto? No. O sea, podemos generar una clave de tipo entero que sea autoincremental, lo podemos hacer nosotros. ¿Sí? Pero no, la respuesta no es correcta. ¿Puede ser cualquier tipo que admita el motor de base de datos? Sí, puede ser cualquier tipo. Lo único que nosotros tenemos que garantizar es que ese campo que elegimos para clave primaria, bueno, luego no se va a poder repetir. ¿Puede ser nula? Bueno, no, una clave primaria no puede ser nula. ¿Solo puede ser de tipo entero? La respuesta es no. También podríamos llegar a tener que una clave primaria sea de tipo varchar, de 20 caracteres, por así decirlo, lo que requiere, como dije ya antes, que bueno, que justamente el concepto de clave primaria es que no vamos a poder tener ¿sí? otro campo repetido con el mismo valor. No hay otra condición más que eso. Factory. Juan, ¿ibas a decir algo? Me pareció. ¿Qué pasó? No, me pareció que ibas a decir algo. Ah, no. Ah, ok. O ibas a preguntar. Yo qué sé. Bueno, vamos con la que sigue. Eventos nuevamente. Ya debería ser a esta altura 100%. Es la misma del otro choice, ¿no? Sí, sí, hay muchas que son, que probablemente están repetidas. Capaz que uno lo armé para un cuatrimestre y el otro lo armé para otro cuatrimestre, agregándole cosas o cosas así, y bueno, quedó ahí. Ya este cuatrimestre lo reutilicé los dos. Bueno, todas son correctas. Sí, los eventos permiten que una clase o objeto notifique a otras clases cuando ocurre algo. Y un evento puede tener más de un suscriptor manejador. ¿Cuál es la razón de utilizar consultas parametrizadas? Bueno, ya lo vimos. El anterior. Cuando trabajamos con las clases SQL Connection y SQL Command. Esperemos que los 23 lo recuerden. 15 respondieron, 16. Acá esta es una de esas preguntas para ver cuántos prestaron atención En el con primer el video cosa. anterior. Sí, sí. Claro. Acá filtramos. Sí que no tienen nombres reales, porque si no después vemos.
Javier Milei, segunda parte. Bueno, acá ves, ya tenemos 14% que estaba en cualquier lado, ¿no? Da cuenta, ¿eh? No, porque no contestaron, tal vez puede ser así. No, hay un. Sí, tenés entre los que no No, sí, contestaron. el 14% de los que sí contestaron Claro, sí. opina que todas son correctas. Bueno, ¿cuál es la función de delegados? Son dos que votaron en blanco. Si esto no tuviese 40 segundos, sabemos sale con frita, ¿no? Ante la Eh, duda, todas son correctas. Ante la duda, todas son correctas y, bueno, todas son correctas, ¿sí? Nos permiten calcular referencias a métodos, ¿sí? Nos permiten encadenar varios métodos manejadores disparando un solo evento, ¿sí? Nos permiten definir la firma de nuestros métodos manejadores van a tener dando una seguridad de tipo. Le faltó qué van a tener. Por eso después en los parciales no ponemos todas son correctas, sino que las hacemos de múltiple selección. Bueno, si hay más de una correcta o son todas correctas, deberán seleccionar todas las que sean correctas. Porque ante la duda siempre todas son correctas o ninguna respuesta sale con. Vamos con la que sigue. Otra vez excepciones. Creo que es la misma que el anterior. Lo bueno que le advertí ya que podía llegar a ser la misma. Claro, acá es donde tenés que repuntar. O sea, en tiempo y en punto. Ah, claro, el tiempo cuenta, ¿no? Claro, claro. Si responde todo bien, cuenta. Sí, si contestan mal y rápido. como que- Bien, se lanza y se capturan solo en tiempo de ejecución. Los métodos de extensión es la misma que el anterior. Espero no tener ninguno que debe declararse dentro de la clase extender. Lo único que pido es eso. Nada más. La clase extender es buenísima. Es como la clase indexer de cuando vemos. eh, O sea, yo entiendo que dice la clase a extender igual, no la clase extender. Bueno, sí, está bien. Pero el otro que decía dentro de. Había uno, perdón. Sí, me estoy confundiendo. Porque había una pregunta que decía. Deben implementarse de la clase extender, una cosa así. Ah, Extender. Como ahí es donde lo iba a relacionar. O estaba en un parcial. Al igual que el primer parcial donde ponemos indexadores, bueno, son los que aplican de la clase indexer, cosas así, y entran. Los- es la famosa carta trampa por no leer bien. La clase indexer, pero no existe, o sea, No, como que no lo obvio, vemos pero sí. O sea, nada. ese de la clase indexer estaba en el parcial pasado, una cosa así, creo que. Sí, No, o no la era palabra reserva- reservada, indexer lo viste, también. la palabra reservada indexer o una cosa así, heredant indexer, una pavada como esa. Bueno, esa interfacer puede ser, esa está buena, Claro que tal vez aparezca. Nada. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre eventos son correctas? Tiene pinta que es la misma. A ver por dónde vamos. A ver si capaz que son todas las mismas después de acá. No, desde qué pregunta estoy. 11.
Bueno, lo hacemos, total. Para que se reivindiquen los que les fue mal en el anterior. Como iba con nota, una pena los que se sumaron en el anterior y en este no pudieron. Así que bueno, nada. En este compensaban. Hay alguien que les pifió de vuelta. Personas sin mascota, la misma. No debería haber hecho hacer los dos, pero bueno. Está bien que no te acordás, pues es buenísimo porque es el repaso del repaso, entonces. Bueno, era el left join, ya lo expliqué en la anterior, así que te voy a explicar ahora de vuelta. La parametrización de consultas SQL también lo expliqué en el anterior. Hay alguien que ya no le importa a nadie a ZTT, me imagino. Vamos con la que Eso o sigue. quiere mantenerse fiel a su resultado del primer Claro, intento. dijo, no, yo en la anterior seleccioné esta y voy a morir con esta opción. Algo así. Me imagino. Ah, no me importa nada este slide. Pongo esto. Tiene memoria de corto plazo, como Dory. Sigo convencido que está mal. Vamos, generic. Bueno, se utilizaban como parámetros de métodos con valor retorno y atributo de clase. Ya lo repasamos. Secundarios. Yo acá competiría por ganar nada más. O sea, trataría de responder todo rápido para quedar primero. No, mirá, esta por lo menos es distinta. Tenemos todas las respuestas y todas son correctas. Así que ahora se pueden dividir entre esas dos. Es distinta. Ah, mira, capaz que quedó mal ese está a propósito. ¿No? A ver, vamos a repasarla entonces ya que lo viste. Pero nada, ya es la que está bien, debemos garantizar que el método termine en un momento para que no quede corriendo al cerrar el línea principal. Esa sí que no se la espera nadie. Ahora tenés dos, todas las respuestas son correctas y no saben qué hacer. Imagina que cuál? claro,
O son todas las respuestas o todas son correctas, andá a saber. Capaz son todas respuestas, pero no son todas correctas. Voy a llegar a ser una opción. Es como, por ejemplo, los otros días mi hijo tuvo examen de, ¿cómo es? De matemáticas. Estaba viendo fracciones, suponte, ¿no? Y dice la profesora, dice, bueno, tenés 10 alfajores, tenés que repartirlos entre tres alumnos, entre tres compañeros. Así que, ¿cómo lo repartirías? Y le di 5 al primero, me dice 3 al segundo y 2 al último. ¿Pero cómo hace eso, Juan? ¿Está mal? Le digo, tenés que repartirlo en partes iguales, le digo. No, pero no decía en partes iguales el examen. Ah, bueno, entonces lo podés pelear del examen, le digo. Si no estaba aclarado. Vos lo repartiste, se te ocurrió. Eso me agrada, es responder la consigna de forma creativa. Claro. Que el que le diste 5 eras vos, ¿no? Le digo, sí. Sí, me dice. Bueno, vamos con la que sigue. Que son los test unitarios. Esta respuesta tiene la palabra clave, tiene que entrar en el examen. La palabra clave, perdón. ¿A dónde dice Racing en una respuesta? No dice. Obviamente, la que dice independiente es la correcta, ¿no? Patrón. Ah, de vuelta, está al principio también. Esto cualquier cosa. Creo que era la de la range, la que estaba al principio. Por eso dejé los slides del lugar. Pasaba horas haciendo estas cosas de slide, después me encontraba que tenía 200 errores. Decía, ah, ¿dónde fallé? Bueno, acá era que estaba mal, me parece, ¿eh? No, acá está bien, está bien. Eventos de vuelta. Bueno, estas eran todas son correctas, ¿no? Método de extensión.
Este agrega funcionalidades a una clase preexistente. Interfaces, de vuelta. Creo que acá no tiene la opción esa que les mostré antes. Ve que en este, como estaba mal redactada, la volé. Creo que no entraba todo el texto o una cosa así. Por eso en el otro. Todas las anteriores. Y la última sobre generics. Bien. Estas eran todas son correctas. Presentaciones al carpincho polimórfico. A Valentín. Por sí o por no. Por sí o por no. Aguante, Banfield. Es de Petri. Sí, quedaste ahí. Sí, de casualidad no entraste a la Libertadores. No así como algunos que están ahí, ¿no? Están ahí como Nicolás de Petri. La Sudamericana y Libertadores. Para mí se quedan ahí. Yo quedé como el rojo en la general, Ni siquiera participamos. O sea. ni a Sudamericana. Exactamente. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ahora no mucho más. Yo les voy a pasar. Ahora voy a buscar bien dónde está. Lo voy a acomodar porque quiero ver si este era el hermoso parcial que tomé como recuperatorio. ¿Recuperatorio? Un segundo, esperen que quiero estornudar. Sí, sí, recuperatorio. El segundo parcial, el cuatripasado. No está publicado en ningún lugar. Eh, Solamente fue un recuperatorio y salió medio de la galera. Es un parcial que trata sobre el parlamento, el senador y demás. Simula una apertura de sesión o cosas así. Creo que acá está completo. A ver, un segundo. Creo que es esta carpeta. Estoy viéndolo porque me acuerdo que tuve un error cuando compartí este parcial el pasado. Compartí otro Word en lugar de compartir el que tenía que compartir. Ahí me avisó. Bueno, la idea es, para esto tiene, cuando se ejecuta, creo que tengo la base de datos creada. Aparece este hermoso formulario acá. ¿Sí? Hay que hacer activar sesión. Esto empieza a recorrer acá el formulario que indica quiénes son las bancas que en principio están presentes. Este es el que tiene la P, es el presidente del Senado. Después al hacer votar, empiezan a votar cada uno y cada uno tiene un buen colorcito, yo qué sé, va cambiando. Y acá termina indicando al final de cuentas el resultado posible de esa votación. Y no me acuerdo qué otra cosa más hacía. Pero todo eso está explicitado acá en el Word este, que es lo que hay que hacer para que esto
en principio funciona. ¿Qué es lo que se entrega? Por si quieren practicarlo, yo solo se los entrego. Les cuento un poquito. Bueno, acá está el resultado, ¿no?, de la votación. 10, el verdadero creo que era afirmativo, negativo, y el amarillito era abstenciones o algo así. ¿Qué es lo que se entrega? Es esto, ¿no? Entrega esta carpeta. Ya tienen un proyecto, una solución. Ya tienen el proyecto, la biblioteca de clases, entidades, todo lo que hay que hacer, ¿no? Tiene el formulario, es decir, no hay formulario para desarrollar. Esto es un modelo, un ejemplo de segundo parcial, ¿no? Así generalmente se entrega un segundo parcial. Lo que ustedes deben desarrollar es lo que está indicado acá adentro, ¿no? Es decir, una clase para archivos, ¿dónde lo van a tener? Bueno, dentro de la carpeta Files, acá. La clase se llama JSON Manager, y para JSON Manager tienen que hacer esto. Y tiene una clase que es File Exception. Este File Exception va a estar ubicada, obviamente, en las excepciones. Está acá, File Exception. ¿Sí? Acá indica qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, para JSON Manager. Método de extensión. Acá están el diagrama de clases para método de extensión. Indica qué es lo que tiene que hacerse para los métodos de extensión, yo qué sé, que esto que el otro. ¿Sí? Básicamente, la lógica, con los distintos 3 métodos y demás. ¿Eso donde se desarrolla? Bueno, dentro de la carpeta Extension Method, tiene una clase para generar los métodos de extensión. ¿Sí? Bueno, y así, todas las pestañas, y así sucesivamente. Después tiene la librería general, donde en algunos casos hay código que ya está desarrollado, porque la realidad es que no se quiere que se haga. Por ejemplo, de senador hay cosas que ya están hechas, como las propiedades, el constructor y todas esas pavadas. Hay algunas cosas que ya están. Por ejemplo, tiene un atributo acá random, que luego en algún lugar se utiliza, se está instanciando acá dentro de este constructor y demás. Parlamento no tiene nada, creo que es la clase sí donde realmente ahí tienen que desarrollar casi todo. Bueno, base de datos, tienen que desarrollar algo para la base de datos, creo que se pide por acá abajo o en algún lugar. Se pedía, no me acuerdo dónde. Agregar lo necesario para guardar en la base de datos el resultado de la votación. El script de la base de datos adjunto en el material. El script se los pasa. No se puedan crear nuevos atributos en la base de datos, ¿sí? Resumir todo en un único método. Es decir, la idea sería que tengan un único método que escriban la base de datos. Es lo que se evaluaba de base de datos. Se explica acá qué es lo que hace la excepción. Si no necesita desempate exception, va a tener un mensaje por defecto. Votación no empatada. Bueno, ¿no? Y la explicación de todo lo demás. Si estamos de acuerdo, para este caso, yo les entrego esta solución, este proyecto, ahora lo zipeo con ese Word y se los comparto para que, ¿cómo es? Si quieren, quienes quieren, se pueden poner a desarrollarlo. No quieren, si alguno se quiere retirar o lo que fuese, puede hacerlo. Ya está, no hay ningún tipo de problema. Recuérdense antes de dar el presente. Nosotros no vamos, hoy, como ya les conté, no vamos a estar viendo repaso, porque no vamos a estar viendo ningún tema, porque es clase como para repaso. Obviamente, nos vamos a quedar para, si alguno tiene una duda o quiere mostrar algo, lo puede llegar a hacer. Hago aclaración, si se quedan 2 o 3 personas, como a veces sucede, y generalmente son las personas que ni hablan, cerramos el Meet, porque asumimos, yo generalmente asumo, que no van a participar. O sea, si no han participado desde el primer día de la clase hasta hoy, y se quedan, entendemos que no van a participar. Salvo que un milagro suceda. Cualquier cosa nos pueden escribir y vamos a estar, llegado el caso. Sí. Lo aclaro porque si quedan 2 personas, cierro el Meet, nos vemos. Eh, Quedan más personas, me voy a quedar en el Meet, no hay ningún tipo de problema.
Sí, sí, o sea, respecto a eso, los clono al siguiente día. Directamente, no tengo problema. Es decir, los clono el día miércoles, después del examen de programación. Los clono ahí, cuando hablamos ahí, los clono. No tengo problema. Para mí es bastante rápido clonarlos, así que no voy a tener problema. Eh, Aparte es algo consensuado con ustedes. O sea, a mí no me cambió mucho que sea el domingo o inclusive que sea ese miércoles. Yo no lo había puesto el miércoles como les conté por una cuestión de que, como decía, tiene examen, creía que tal vez no iban a hacer nada. Bueno, tampoco tengo problema. No creía que cambiara mucho entre el martes y el miércoles, pero capaz pueden aprovechar la mañana del miércoles o una cosa así. Eh, Nada, lo dejo hasta ese miércoles a la noche sin ningún tipo de problema. La idea, como ya les dije, respecto al laboratorio, es que el jueves vengan con el proyecto las mejores condiciones posibles funcionando a mostrarlo ahí porque ya habré clonado. Idealmente, ya que me llevaron para ese lado, si yo lo clono, si yo lo clono el miércoles a la noche, no le metan cambio y vengan el jueves y me digan, oh, no, porque ayer me olvidé y le agregué tal cosa o una cosa así. Porque no voy a evaluar eso después. Déjenlo así como está, para de última, si hay cosas para mejorar o correcciones para hacerlo, lo traen para después. O sea, ténganlas en cuenta, de última las mejoras que tienen que hacerse, anótenselas. O sea, ténganlas presentes, pero no vengan el jueves con todo el código modificado. Eh, Eso, sí. Bueno, respecto a esto que les decía, bueno, ahora yo les ipeo esto, lo comprimo. ¿Qué van a tener acá adentro? Bueno, van a tener un script para generar la base de datos y tiene un JSON acá que se pide en algún lugar, no recuerdo. Ah, ya sé, en el test unitario dice algo así como intentar leer de un archivo desde el escritorio. Dicho archivo será provisto por el profesor. El resultado esperado será 15 positivos, 13 negativos, 12 abstenciones. Nada, es decir, ustedes tienen que leer ese archivito que está acá, que es el votación test JSON, y deberían de tener estos resultados de la clase, ¿cómo es? De la clase Parlamento cuando lo leen, una cosa así. ¿Por qué digo que deberían de tener eso? Porque es lo que se obtiene cuando uno abre este JSON. A ver si lo abre y se los muestro. La clase está serializada. Y bueno, nada, lo que tienen que hacer es deserializar esa clase, básicamente, y evaluar ese resultado. Una cosa así, ¿no? Bueno, este es el coso serializado. Hermoso. Cuando se lee ese archivo, el resultado de las votaciones de cada banca y demás termina dando eso. Eso se puede hacer en un test. Y no mucho más. No. Así que esto se los comparto ahora por Discord. Se los tiro en el general. Un segundo. Lo que voy a hacer es tal vez cambiarme al parlante para no quedarme con los auriculares puestos. Y cualquier cosa, si alguien pregunta, nada, voy intercambiando, voy viendo, a ver qué hago. Les voy hablando. La primera fecha de recuperatorio es la primera semana de los finales. Tengo el calendario y ya te confirmo. Dame un segundo porque no la tengo en mente, no es algo que lo tenga siempre en mente. Finales, fechas finales. Aguanta, pero yo te digo, termina el 25 de noviembre arranca supuestamente la inscripción a finales.
hasta 48 horas, ¿sí? Antes de la fecha de examen. Que la fecha de examen es, ya te digo, espera que sigo bajando porque me perdí. Del 1 al 7 de diciembre y del 9 al 15. Igual, profe, si ponele tenemos que recuperar, no nos tenemos que anotar al final, ¿no? Los que van a tener que recuperar de esta cursada, ¿no? Los que si ya estén en instancia de aprobación y tengan que ir a final, ya tienen que anotarse. Es decir, los que han cursado acá directamente conmigo y han pasado toda la instancia, ¿sí? Evaluatoria en este cuatrimestre, no tienen que anotarse, recuperan conmigo directamente en esas semanas, ¿sí? Quienes ya sepan que están en instancia de final, que solamente están cursando por cuestiones de, no sé, de adquirir conocimientos o de reforzar la materia, ya saben que van a final, cuando tienen que sí anotarse, porque eso entiendo que se rinde en la facultad. Claro, porque si ponele que tenés que dar recuperatorio, pero te anotaste para el final, fuiste, tenés que ir al final directo, ¿no? Creo que no se revisa, me parece, pero no, no. Si estás acá y no tenés que anotar. Pero no lo sé bien. Después se termina comunicando en ese momento, cosas así. Igual de última ahí administrativamente te van a decir, che, te anotaste de final y bueno, estás para instancia para rendir final. Quienes están en instancia de cursando no tienen que anotarse al final. O sea, la verdad me parece raro que si se hayan anotado en matemática, inclusive desde el lado administrativo le hayan dicho sí, tenés que ir. Parece raro, pero bueno, no sé cómo lo habrán manejado. Así que no puedo decir nada. Bueno, ¿les parece hacemos break?